Ion Jairo Arias Tascón, conocido en el bajo mundo con el alias de El Chili, nació en una época donde las barriadas de Medellín comenzaban a transformarse en el caldo de cultivo de la violencia más extrema que conocería Colombia. Su origen no es el de un criminal de nacimiento, sino el de un joven de clase baja en una Medellín que estaba sufriendo una transformación social violenta. De su infancia se sabe que fue un niño con una capacidad de aprendizaje muy rápida, lo que más tarde se traduciría en su habilidad para la estrategia militar y el manejo de explosivos. No era el típico joven pendenciero de esquina, quienes lo conocieron de joven lo describían como alguien reservado, observador y sumamente leal a sus amigos de infancia, una característica que después lo llevaría a la cima del cartel de Medellín. Antes de convertirse en el brazo armado de Pablo Escobar, El Chili formó parte de un grupo de jóvenes que crecieron bajo la sombra y protección de la familia Prisco Lopera. En esa época, antes de la bonanza de la cocaína, estos jóvenes se dedicaban a delitos menores, principalmente el robo de vehículos y el fleteo. El Chili, debido a su destreza mecánica y su frialdad, se convirtió en el conductor preferido para las huidas. Tenía un don natural para conocer los recovecos y callejones de las comunas, un mapa mental que años después le serviría para evadir al bloque de búsqueda. Su entrada oficial al mundo del gran crimen ocurrió cuando la banda de los Priscos fue reclutada por el cartel de Medellín para profesionalizar el sicariato. Pablo Escobar no buscaba matones comunes, buscaba estructuras organizadas, y El Chili era la pieza más pulida de esa estructura. En sus inicios dentro del cartel, mucho antes de ser el jefe de sicarios, El Chili trabajó en la sombra aprendiendo de los antiguos bandoleros. Se dice que durante un tiempo estuvo encargado de la logística de los laboratorios en la selva, donde aprendió sobre química, un conocimiento que curiosamente aplicaría años más tarde para la fabricación de coches bomba. Su vida dio un giro radical cuando demostró que podía organizar operativos complejos que involucraban a decenas de hombres sin que se filtrara información. Fue en este periodo donde desarrolló una relación casi filial con Escobar. El Chili no lo veía solo como un jefe, sino como un guía. A diferencia de otros miembros del cartel que se gastaban el dinero en fiestas extravagantes, El Chili era un hombre de familia en su intimidad, sumamente protector con los suyos y obsesionado con la seguridad técnica. Su importancia para Pablo Escobar era tal que el capo lo consideraba una pieza insustituible. Durante los años más sangrientos, entre 1984 y 1990, El Chili estuvo detrás de los crímenes que cambiaron la historia de Colombia. Se le vincula directamente con la logística del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y con el magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano Izaza. Su firma estaba en los detalles, el seguimiento previo, el cambio de vehículos y la ruta de escape perfecta. No era un hombre impulsivo, era un planificador meticuloso que rara vez dejaba cabos sueltos, lo que permitió que su identidad permaneciera en la penumbra mucho más tiempo que la de sus aliados. Se volvió un experto en el disfraz, se cuenta que llegó a caminar frente a puestos policiales vestido de obrero o de anciano para supervisar personalmente los lugares donde luego colocaría explosivos. Sin embargo, el final de su camino fue tan violento como su ascenso. El 22 de enero de 1991, el bloque de búsqueda, tras meses de seguir pistas falsas y de utilizar tecnología de triangulación de señales para interceptar sus comunicaciones, logró ubicarlo. El Chili se encontraba en una casa del barrio Laureles en Medellín, un lugar que utilizaba para mezclarse con la clase media y pasar desapercibido. La operación fue masiva, decenas de hombres de las fuerzas especiales rodearon la vivienda en la madrugada, sabiendo que capturarlo vivo era casi imposible debido a su juramento de lealtad absoluta al patrón. Cuando los comandos derribaron la puerta, El Chili no se escondió. Fiel a su naturaleza de estratega militar, ya tenía un fusil Galil y granadas a la mano. El enfrentamiento fue de una intensidad aterradora. El Chili se atrincheró y respondió a las ráfagas del bloque de búsqueda con una resistencia que duró varios minutos, transformando una casa residencial en un campo de batalla. Intentó abrirse paso hacia una ruta de escape que había preparado previamente, pero el despliegue policial era total. Mientras se movía por el segundo piso para ganar un ángulo de tiro, fue alcanzado por múltiples impactos de bala de fusil. El cuerpo de Arias Tascón quedó tendido en la vivienda, rodeado de armas y planos que revelaban la complejidad de los próximos ataques que planeaba el cartel. La policía encontró en el lugar radios de alta frecuencia y documentos que confirmaban que él era el cerebro detrás de la red de sicariato que tenía en jaque a la ciudad. Su muerte no fue solo una baja más, fue el desplome de la columna vertebral militar de Pablo Escobar.
Se dice que el capo, al recibir la noticia, entró en un estado de melancolía profunda, consciente de que con la caída del Chili, sus días de invulnerabilidad en Medellín habían terminado. El Chili murió a los 29 años, en su ley, sin entregarse y llevando consigo secretos que pudieron haber hundido a muchos otros, consolidando su nombre como la sombra más letal que alguna vez sirvió al cartel de Medellín.